Uy, sí, Listo. esos videos tienen que pesar restísimo. No, bueno, sí, pero Eh, bueno, no, no tanto. Solo que yo lo noto porque se empieza a poner lento. Bien, entonces vamos a hacer esa gráfica que dijimos. Nosotros vamos a decirle a él que vamos a hacer una figura. Esa figura vamos a colocarle otra ahí porque si no, que nos controle cómo va a ser eso. Y entonces yo quiero que él me grafique. Va a ser igual a 3 gráficas por el, el graph que aquí me lo encontró, que sería el número de parcelas, 3 por 4. Aquí pone una, aquí va a sumar la otra, aquí le pongo otra vez 3. Esta es la uno, la 2. Me hace el box plot y aquí este título se lo voy a poner a este, aquí, y el box plot. Y aquí voy a hacer el siguiente. Aquí le digo que va a ser i, va a ser igual a esto, más uno, punto y coma, listo. Y en esta gráfica que él me va a hacer ahorita aquí, aquí es donde voy a graficar esa parte. Entonces aquí voy a hacer voy a ver. Tengo que calcular la mediana. Eso es median de los datos de AA. Y luego de calcular la mediana, y aquí ya la calculo, tengo que saber cuál es el más cercano. Tengo que saber de todos los valores de distancia que yo he calculado, cuál es el que está más cercano a la mediana. Entonces solo llego y le digo que uso una función que se llama BSX function. La función es, va a calcular la diferencia plus. profe, ¿cuántos son sus años de experiencia en MATLAB? Fíjate que yo aprendí MATLAB en la maestría y eso fue 2010, más o menos. Wow, Entonces, desde 2010 empecé a programar en MATLAB. Entonces estamos hablando del 12 años programando. 12 años. Pero programando casi todos los días, porque en el trabajo era lo que hacía. Entonces ya, claro, hay muchas funciones que te las aprendes por como las usaste tantas veces. Pero yo les digo Claro, que la práctica es el maestro. Eso es de ahí. Siempre es así. Y por eso no sí, hay que... Solo hay que identificar qué es lo que te gusta. Yo desde que estaba, yo dije... Porque ustedes saben que pues en ingeniería agrícola no hay manera de... de no hay manera de acercar que así o a teledetección, porque eso lo tienen lo tienen la gente de, los topográficos. ajá, y no te dan nada. Entonces yo dije, yo quiero teledetección. No me interesaban mucho los sistemas de información geográfica. Sabía que iban de la mano, pero no me interesaban tanto. Ya. Aquí voy a coger un sobre de esto.
voy a parar aquí. Voy a decirle que lo ejecute. Ok. Entonces, aquí él está haciendo esto. Pone el título. Coge, calcula el SAM. Estos son los SAM. Estos son los SAM. Después él está haciendo el boss plot. Y aquí ya lo hizo. Miércoles. Y aquí es donde yo quiero graficar esa parte. Entonces, en esta parte calculo la mediana. Me dice que es 2.77 y me dice que de eso el menos, vamos a ver esto, lo voy a poner así, valor absoluto de valor absoluto de esto. Me dice que el más cercano es el tercero. Vamos a ver. El tercero. El más cercano a la mediana es este. La mediana nos dio... ¿Dónde calcula la mediana? Es BB. Me dice que es 2.70 y el tercero vale 2.73. Y en principio es el más cercano. O sea que ese lo vamos a tomar como píxel de referencia. Ya. Es el píxel que está en la mitad. Hay píxeles que se parecen, entre menor sea el valor, quiere decir, incluso eso es lo que nosotros deberíamos graficar, porque si queremos graficar uno de referencia sería el píxel que más se parece a los demás. ¿Me hago entender? Sí, claro. Sería el píxel que más se parece a los demás, ese es el que más se parece. El que tiene menos distancia es el que está más cerca a los demás. El que tiene más distancia es el que está más lejos. Entonces, en realidad, si quisiéramos graficar eso, no haríamos eso, sino que haríamos esta información, pero con solo AA, que es el de los datos de cuando hicimos SAM. Él promedia todas las distancias y la menor distancia es el píxel que más se parece a todos. En este caso me dice que es el 7. Entonces si yo le doy el AA, el 7 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 2.36. Este es el que más se parece. Ahorita vamos a graficar esos dos. Esa gráfica la vamos a cambiar una cosa. Vamos a decirle a él que esta figura no la haga así. 3, 3, y aquí grafica eso. Entonces aquí le vamos a dar un plot de, a ver, ¿qué hicimos? El X, WL. WL, coma, data, guión, todos los datos de data, y la columna viene dada por el IDXX en la dimensión 1. Bien, le decimos que mantenga esa gráfica.
Y ahorita tenemos que hacer algo parecido a lo que ya hicimos arriba. Porque el boss plot el boss plot nos entrega este valor, pero nosotros tenemos que saber cuál es el que vamos a graficar. ¿Sí? Entonces, él va a coger AA y le va a calcular el percentil 75, luego a AA le va a calcular el rango intercuartil, y luego al control le va a decir que es AA por 1.5 por BB. Luego a AA le va a decir que le diga cuáles son los controles anómalos, y a esto le vamos a colocar fin para que nos entregue son los estes. Entonces ya teniendo este le vamos a decir que haga un for que va de 1 a int de 3, y este int de 3 va a coger y va a hacer esto, y aquí va a graficar el I, que es este. Vamos a ver. Okay. Vamos a pararlo aquí y vamos a ver qué está entregando. Entonces, esta es la gráfica que nos está haciendo para la parcela 1. Hace la matriz, después hace el boss plot para poder mostrar y decir que sí encontró un atípico. Coge el perfil que más se parece y lo grafica. Y ahorita va a graficar el otro. Entonces él va a coger y de los datos de AA va a calcular el percentil 75. Ese es como el este. Luego va a calcular el rango intercuartil, que es la distancia entre el percentil 75 y el percentil, voy a quitarlo aquí, el BB, justo aquí, 1.53. Calcula lo de control. Control le dio, a ver, 5.32, y aquí encuentra cuáles son los valores que están por encima de ese valor. Es el 13. Entonces ahorita va a graficar el 13. Ya. Si hiciera más, entonces encontró este. Entonces, por ejemplo, ahorita de la parcela 1, él eliminaría este lo eliminaría. Que tiene sentido, este sí parece un perfil de suelo. Sí. Pero es el único que elimina. Es probable que hayan otros. Y aquí es donde nosotros podríamos llegar a decirle, ¿qué clase es? Entonces él va a decir, el 13 es la clase 2. Entonces nosotros le diríamos, ok, ahorita cójame todos los de la clase 2, porque son los perfiles que más se parecen a ese, y bórrelos. Profe, ¿y usted ahí cómo sabe que es la clase 2?
Ah, no, yo por decir una clase, no sé cuál clase Ah, sea. ah, Por ya, decir ok. una clase. Ya, ya. Incluso Y podríamos... esa es una buena forma de entonces eliminar las clases. Pues la clase que no, como que no corresponda. Ajá, es una buena manera de vincular esta parte de SAM con la parte de cluster, De de clúster. Camins. Sí, Y ahí se unen las dos. sí, genial. Entonces, y ya después, el, vamos a ver qué sigue. Este, vamos a darle aquí F5. Aquí hizo el otro. Esta es la parcela 8. Aquí encontró dos valores. Y aquí vamos a esperar que lo grafique. A ver. Aquí ya los graficó. Que también efectivamente. Ajá. En realidad, pues vos ves, ahí podemos ver dos cositas que nos llaman la atención. Aunque este perfil tiene toda la parte aquí, aquí vemos que aquí ya se empieza a separar. Empieza a tener como más valor en el infrarrojo cercano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es probable que este perfil sea el producto de un ángulo de visión en donde, por decir algo, el 70% era suelo y el 30% era vegetación. Ya. Entonces, es un perfil mezcla. Entonces, está bien eliminarlo, está bien. Eh, aquí va a encontrar tres. Ahora, ¿quién se sale y entra? ¿Tu compañero? Diego. Sí, Diego sí. está. Mira, Están este teniendo él como puede decir problemas. 3. Y Es que aquí. me bloqueó el computador, qué pena. No, Ya, tranquilo, ya Diego, no pasa solucioné. nada. Tranquila. Tranquilo. Y aquí No, voy a estábamos pillando que una forma como de asociar el método de Cummings y SAM era por medio de estas gráficas. Entonces, si podrías ver, él asocia en la última gráfica los atípicos. Entonces, por lo general, pues en los Cummings van a asociar como esos rojos a una clase. Y esa sería una buena forma pues de eliminar los datos. Eso era lo que estábamos como pillando. Entiendo, listo. No sé si el profe tiene ahí algo como que complementar. No, no, está bien. Ya. Está bien eso. Entonces, ¿qué queda ahorita? Pues ahorita, por ejemplo, terminaría. Lo que pasa es que habría que ver a ver bien para poder, este... Hay otras maneras de presentar estos gráficos, pero bueno, lo mejor es después uno en el documento. Aquí hay varias cositas, ¿no? Aquí se ve claro esos dos perfiles, cómo se... Pero igual, aquí hay un punto, esta gráfica al verla yo digo, ok, hay zonas homogéneas, sí, hay zonas homogéneas, pero también hay otras zonas en donde todavía se ve valores altos. Por ejemplo, aquí hay unos Sí. perfiles altos que es probable que estén dentro de este rango, ¿no? Sí, ¿y qué tal esa parcela 17? Uy, esa sí está bien fea. Esta ahorita sí, y nomás es Sí. uno, ¿no? Es uno. Él encuentra nomás uno atípico. Y Y la ustedes ven, por 17, ejemplo, La 20 ¿qué? la 17, la 20, uy, no. entonces es probable que haya más atípicos, ¿no? Eh, es probable, no sé. Mm, aquí vamos a ver que termine de graficar. Aquí gráfico. Mire. En realidad él solo encontró este como atípico. Pero yo veo más, ¿no? Es decir, en esta parcela se nota bien la heterogeneidad Mm, en cuanto a las muestras. Ahora, la pregunta del millón, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué esa parcela 20 es tan heterogénea? uy, sí. Es probable que estos datos después estén reflejados con otros parámetros que ahorita no tengamos, no sé.
grosor, no sé cómo haya medido el resto, pero sí hay cierta, aquí se nota mucha heterogeneidad de los datos. Sí. Habría también que hacer como una reunión con Aldemar, con el profe, para poder como también asociar estos resultados y que pues que él estuvo en el experimento también como que nos cuente a qué podría deberse eso, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí. Bien, esta es la primera parte. Supongamos que esta parte, ¿qué nos quedaría? Lo que nosotros podríamos hacer para poder asociar esto con lo de los camins, es decir, tú ya me identificaste este valor, ¿no? Ujú. Este valor tiene asociado una clase. Yo graficar aquí los de la misma clase. En esa parcela, en la Ah, parcela uno, hacer otra gráfica aquí, en donde solo me muestre los que pertenecen a la misma clase de este. ya. Y así podríamos ver. ¿Cuál es el problema? El problema es que de pronto aquí, que haya muchas clases que queden, que los anómalos estén por, aunque no tiene sentido. Pero, y mostrar eso. Entonces ahí ya uno podría decir, ¿qué elimino? ¿Este perfil? ¿O elimino los de la clase a la que pertenece este perfil? Ya. Eso es lo que nos Entonces, permitiría saber esa gráfica. sí, es decir, si todos los perfiles de eso yo los veo muy parecidos, yo diría, ok, es mejor eliminar esa clase. Esa clase la elimino. Sí, Y cojo los de todos de esa clase y los elimino, ¡fum! Y ya no los tengo en cuenta. de acuerdo, profe. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, dejémoslo así. Y yo podría trabajar el código, tenerlo ya listo con esa opción. Y para nuestra próxima reunión nos vemos y vemos si eliminamos uno o la clase. Eso nos lo van a decir los resultados. Y Correcto. este y ya después cuando tengamos eso sigue la otra parte, que es un algoritmo que entregó Aldemar, que lo que hace es más o menos como ajustar estos valores, estos perfiles que quedan, los ajusta a, a una gráfica tipo. Mm. Entonces falta que veamos ese. Profe, ¿y la base de datos que se construye después de todo esto? ¿Cómo? Sí, a medida que nosotros vamos eliminando estos datos, por ejemplo, ustedes ven que aquí yo eliminé unos datos. En este eliminé este, aquí eliminé. ¿Mm? Después aquí vendríamos a eliminar otros datos, de esos mismos eliminamos algunos, entonces esa ya la guardamos y la adicionamos con la otra, al final nos quedamos con la base de datos más limpia, Entiendo. Más depurada. más depurada. Ya. O sea Entonces, que sí. digamos, Dale, dale, Diego. como entrega del primer objetivo específico, que es el pretratamiento de los datos, tenemos la base Estos de serían datos. los resultados, o sea, ya ustedes tienen un primer objetivo que es el pretratamiento de los datos, todas estas gráficas Sí. hacen parte de los resultados que ustedes obtuvieron. Sí. Ujú. En la escritura de su tesis, ustedes van a decir, van a escribir cómo fue la metodología y los resultados son estas gráficas y el resultado tendríamos que ver cómo mostramos o decir, no sé cómo sería si mostrar, no sé cómo sería para mostrar ahí. Pues una cosa que uno podría decir, hombre, pues terminé con una base de datos que tenía 510 muestras y ahorita tengo una base de datos con tal. Habría que hacer un análisis de las bases de datos, por ejemplo, decir, por tratamiento se encontraron más valores típicos, la mayoría de valores típicos se encontraban en la parcela X con tantos y después discutir sobre por qué esos posibles valores atípicos. Todo eso iría en el objetivo específico uno. Sí, listo. Profe, una pregunta. ¿Usted los sábados qué hace?
trabaja o su día de descanso totalmente. Generalmente no hago nada. ¿Por qué? ¿Para Sí, seguir este no, sábado? no, no, este sábado no, pero sí de pronto, es que como Laura trabaja en semana, de Ah, pronto para ver para si esto lo hacemos podernos los reunir. sábados. Sí, de pronto los sábados, unas 2 horitas. Sí, 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 sí. Sí, claro, claro que sí. Vale. Claro que Sí. sí. Sí, sí. No hay problema. Entonces, y también como para darle continuidad, pues el profe Aldemar me dijo que me iba a mandar el resto de las campañas, que él iba a subir ahí al Drive. Entonces, no sé si nos reunimos ya la otra semana, como para darle continuidad a lo que falta aquí. Y ya pues nosotros como encargarnos del resto, o Ustedes ya sí, tienen que empezar a escribir, y es lo mejor que yo les puedo recomendar. Empiecen a escribir la metodología para en sí, fresco Sí, corregirla, ¿cierto? listo, entonces En vamos a fresco escribir eso. corregirla, y sobre todo la parte del objetivo de la uno, ¿no? sí. Sí, Y ver esos resultados y eso. Ujú. Profe, pero usted, ¿cierto que no es necesario como ser tan específicos con el código? O sea, eso tendría no, que ir en anexos o algo así. Hombre, si quieren lo pueden poner en anexo, pero no es No es necesario. No, necesario, ustedes ¿no? dicen, mire, la metodología fue la siguiente. Primer paso, se hizo un análisis por tratamiento. Ya. Cuando Ujú. tú dices, hice un análisis por tratamiento, quiere decir que cogiste y uniste todos los resultados de la parcela. Entonces, se hizo una depuración primero por tratamiento, y luego se hizo una depuración por tratamiento y por parcela. Entonces, incluso ahí es donde podríamos ver que ustedes ven, por ejemplo, que Sam lo que hace es encontrar, en este momento, él está encontrando las distancias de cada píxel a sus compañeros. Pero nosotros podríamos hacer un SAM en donde nosotros a partir del tratamiento uno, como hicimos en esta línea azul que escogemos cuál es el que más se parece a todos, sería como el perfil tipo del tratamiento uno, aunque no me parece, ¿no? Creo que así está bien esta metodología. Eh, sí, ya coge forma Sí, con el total. clúster Es y muy así. explícita. entonces, Sí, iniciamos, vamos a escribir la metodología y como para lo que tenemos y lo que hemos visto para ir dándole orden al trabajo. en la parte de los métodos tienen que escribir la metodología correspondiente al Spectral Language Mapper, Sí, Ujú. la eso, metodología eso va en el correspondiente. marco teórico. Ok, Generalmente sí, sí. Lo que pasa es que en los métodos es como tú hiciste las cosas, ¿no? Entonces, sí, pues sí. generalmente pones eso y pones las ecuaciones. Pero, bueno, bueno, ya después no sé cómo se organice, pero bueno, en alguna parte va a ir eso. Vamos a hacer un mapa conceptual del proceso, digamos, de todo lo Ajá. que es el grupo 1 y ahí miramos si qué le añadimos textualmente a cada parte. Listo. La otra sería poder, si nosotros quisiéramos pensar en esto como algo, hacer lo que tú dices, de hacer ahorita, hicimos y este es nuestro resultado. Esta metodología que constó de primero calcular los valores atípicos por la métrica del Spectral Language Mapper, y después poder decir, hacerla con lo de PCA. A mí me llama la atención hacer eso. Ahorita también estaba revisando un marco teórico que tenía los manuales de componentes principales y en lo que hicimos fue determinar la lámina agua aprovechable del suelo Ujú, y ese, le hicimos un análisis de componentes principales con otros factores físicos. O sea, cómo se relaciona la lámina agua aprovechable con la textura o la estructura y a partir de ese análisis pues él clasificaba en un círculo que él crea como las dimensiones. ujú. Entonces ciertos valores tenían más relación con ciertos parámetros, por lo menos la porosidad, en ese estudio que hicimos, la lámina de agua aprovechable tenía mucha relación con la porosidad. A partir, se demostró con ese análisis de componentes principales. Pero entonces, este entraría para analizar, digamos, lo que vamos a correlacionar, No, o lo analizaríamos para
los datos atípicos, ¿cómo lo haríamos con los datos atípicos? Porque es que ayer que hablábamos, yo lo veía desde el punto de vista de calcular el índice que hablamos, el NBDI, Ujú, y agruparlo a partir de ese índice. ujú. Era eso lo que, con el análisis de componentes principales, pues. Pero no sé si lo vemos de la misma manera o usted lo ve de otra manera. No, lo único es que, por ejemplo, cuando tú haces PCA, tú lo que haces es transformar el espacio de tus variables. En este caso, nuestro espacio son 371 bandas. Tú las transformas en otro espacio con otras 371 bandas. Esas 371 bandas nuevas se construyen a partir de relaciones lineales con las antiguas. Entonces, como tú tienes una función lineal con pesos, entonces generalmente lo que hace la gente es que la banda que termina teniendo más peso es la banda que está más relacionada con X cosa, dependiendo, ¿no? Pero el hecho de que tú con PCA identifiques cuál es el más importante es porque esa banda es la que más peso tiene en la transformación lineal. Ujú. Es la que más aporta, la información que más aporta en el nuevo dato. Entonces, habría que ver qué Sería bueno pasa cuando él implementarlo, pero hace, ajá, esto sería como un ¿en qué dime. qué pena? Es que bueno, yo veo que es bueno implementar el análisis, pero no sé si sea después de ver las correlaciones para determinar en cierta medida pues las longitudes de onda, en qué dimensión se agrupa más con ciertos parámetros. O si lo vamos a hacer en el momento solamente del pretratamiento, de cómo lo usamos. Porque yo sí lo veo posible para después de las correlaciones poder dimensionar en todo el espectro en qué longitud de onda podría haber una correlación, digamos, con las propiedades biofísicas y las fotoquímicas. En este caso, el nitrógeno, cómo se relaciona dimensionalmente, pero dentro de toda la longitud de onda, pues ahí donde agruparía la firma en diferentes longitudes, en grupos de longitudes, y de ahí cómo se relacionaría dimensionalmente con esos componentes. ¿Sí me hago entender, profe? Sí, más o menos. Mira, miremos a ver si es como yo te entiendo. Supongamos, aquí ya tenemos los datos, ¿no? Estos son nuestros Sí, datos, ¿cierto? Estas son nuestras bandas, ¿cierto? sí. Entonces, estos son nuestros ejemplos, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos nitrógeno. Vamos a generar un valor aleatorio. Esto será mera run de 1 por 126. Bien, este es n. No va a dar bien, pero a lo mejor así nos sabemos. Este es n. Supongamos que esos sean los valores de nitrógeno. Entonces Ujú. lo que tú me dices que lo primero que vamos a hacer es una relación, evaluar la relación entre cada banda. Por ejemplo, en este caso sería beta sería algo así, ¿no? Aquí tenemos las bandas, aquí tenemos el Sí. nitrógeno y aquí estamos viendo esas correlaciones y vemos que no hay una correlación. Ujú. La correlación sería si fuera así, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es lo que tú dices, analizarlo. Ahí yo lo estoy analizando por la banda y estoy viendo si la primer banda
cuánto es la correlación de la primera banda con los valores de nitrógeno. ¿Eso está correcto? En cierta medida sí, pero entonces hacerlo con el análisis de componentes principales, Ok. porque Entonces yo después podría hacer PCA de data y poner aquí data PCA. Listo. Este data PCA son los mismos componentes principales. A ver, hay que ver. Bueno, estos son los componentes principales. Habría que ver si lo hicimos bien. Si no, tuvimos que haber volteado los datos, pero bueno. Se supone que la primera variable es la que tiene más variabilidad, contiene toda la variabilidad de los datos. Después la segunda tiene menos. Y llega un momento en donde en X bandas ya son totalmente basura. Entonces sería después coger esa correlación con la parte, con la primer componente principal. Y ver si qué tan correlacionado está el nitrógeno con la primer componente principal, ¿sí? sí, Y en cierta ahí medida. ver. Ajá. Y cada componente, Porque, nosotros al construir esto, nosotros nos podemos dar cuenta cuál es el parámetro que más aporta a ese componente principal. Que fue algo parecido a lo que tú hiciste, ¿no? sí, te voy a mostrar un momentico la pantalla, pero Bien, entonces deja yo quito. nosotros hicimos este análisis de componentes principales que sale este gráfico. En este caso, se estaba mirando como la dimensionalidad que hay de la lámina de agua aprovechable en otros parámetros físicos, como la retención a 1 de 15 atmósferas. Eh, Espérate un momentico, es que no, a ver. ¿Listo? Quiero que esté en pantalla completa lo que estás presentando. A ver. Listo. Listo, este es un gráfico de este análisis de componentes principales, ¿no? Y aquí tenemos la variable de estudio, que es la principal, en este caso la lámina agua aprovechable, con otros elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona esta lámina con, digamos, la retención de agua a 1 o a 15 atmósferas? Entonces, como ese mismo análisis, hacerlo, en este caso, nuestra principal variable es el espectro electromagnético, que puede tener diferentes longitudes de onda, que en este caso serían las dimensiones, y lo que analizaríamos es cómo el nitrógeno, si se relaciona, digamos, o los elementos que vamos a estudiar, cómo se relacionan dentro de este análisis de componentes principales con la variable de estudio. En este caso, pues, es la longitud, pues todo el espectro, la firma espectral que tenemos. Entonces, no sé si ese análisis, pues, de componentes principales lo podemos usar después de hacer las correlaciones, eh, ¿sí? O si este análisis lo vamos a usar para el pretratamiento y cómo pues lo podríamos usar ahí. Porque es que sin el pretratamiento la verdad no tengo ni idea de cómo lo usaríamos. Porque él nos va a dar esa respuesta, ¿no? Como ese tipo de gráfico. Tú metiste Entonces, dentro de los componentes principales, construiste tu base de datos junto con la lámina de agua rápidamente aprovechable. sí, sí, exactamente. Y a partir de esta lámina aprovechable, eh, se ve primero las correlaciones, ¿sí? Que hay entre esas variables, por acá está. Y a partir de estas correlaciones, ¿sí? Entre mayor sea positiva o negativa, va a dar después, pues después de las correlaciones podemos comprenderlo de una manera más visual, si esas correlaciones son estrechamente positivas como en esto, o si son inversamente, o el grado de acuerdo, si está en otro cuartil, pues, de las dimensiones, cómo hay una relación inversa o no entre las variables.
Entonces, pues, ese, digamos que estadísticamente, pues yo entiendo que esa herramienta nos permite como hacer eso, pero no sé si la podemos usar para ese caso. Y si podemos usarlo como la principal variable de estudio es el espectro, la firma espectral, con sus diferentes variables de estudio, que son las biofísicas y las fotoquímicas. Ya, pero no veo ahí muy claro ese trabajo que están mostrándome, la verdad. Porque entiendo que tú cogieras lámina agua-mente aprovechable y la correlacionaras con las otras variables, eso lo Sí, entiendo. Y, y vi la matriz de correlación, esa que me mostraste, sí, pero en la segunda tú coges y le aplicas PCA. sí. Y sale este gráfico. Y ahí es donde no me queda claro ese gráfico. Ese gráfico yo lo he visto en otros PCAs, pero Ujú, ese gráfico lo que te dice es cuánto ha sido el aporte, ¿no? Y en principio lo usa como para saber cuál es la variable que más aportó a determinada componente. ujú. Ya, no veo tan claro. Mm, Creo que podríamos transformar los datos y comparar las componentes principales. En principio siempre la primer componente es la que más variabilidad tiene, las otras sus valores no. Y se podría, no sé, no lo sé. Hay que investigar un poco, pues, como para, soy como la idea. ¿No? Pero por ejemplo, lo de aplicar PCA para transformar los datos, este, sí creo que lo podríamos hacer. El problema de PCA, y es por eso que cuando tú haces PCA y tú tienes, por ejemplo, 327 datos, tú tendrías que coger y creo que tendríamos que aplicar PCA a toda la base de datos primero. Tú no puedes aplicar una PCA si tú tienes 20 dimensiones, no puedes hacer una PCA con 10 datos. Tienes que tener al menos el mismo número de datos. Eso es lo que sí sé de eso. ¿Me entiendes? Por eso nos entregó una matriz de 126 por 126. Tendríamos que haber tenido más datos. Pero bueno, poco a poco. Lo que hay es Sí, tiempo. sí, sí, voy a indagar un poco sobre eso. Ajá. Madura Yo la tengo idea. unos Cuando la amigos, tengas madura, entonces lo podemos implementar rápido en MATLAB y ver los resultados. yo tengo unos amigos estadísticos, pues a ver les voy a consultar, a ver Ujú. qué asesoría pueden dar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Listo, profe. No, pues entonces, pues es todo por hoy para que vamos a almorzar. Entonces, ¿cuándo nos volvemos a reunir? Pues, profe, cuando se le quede más fácil. Laura, tú De mi ya la parte, próxima semana trabajas normal, ¿no? Sí, profe, pero yo, pues yo me puedo reunir allá en el trabajo sin ningún problema. ah, Bueno, bueno, entonces díganme ustedes. Yo la próxima semana todavía aquí están de vacaciones. Entonces, pues puedo tranquilamente el día de la próxima semana que me digan, nos reunimos. el martes. El Puede martes. ser el martes. Ujú. Listo. A El la misma martes, hora, ¿verdad? Lunes y listo. martes no voy a poder de la próxima semana. Me Miércoles. va a costar un Hoy poquito. Miércoles, sí. miércoles. El miércoles, jueves o viernes, ustedes digan qué día. Y la hora la Bien. ponen. Ujú. Miércoles 10 de la mañana. ¿Está bien? Ajá, está bien. Listo, Listo. profe. Listo. De Entonces nuevamente, quedamos. muchas gracias, profe. No, con muchísimo Muchísimas gusto, gracias. muchachos, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Ujú. Y nada, que estén bien, que almuercen rico. Y que tengan Que descansen. unas felices Pascuas, que se dice ahorita. Sí, Pascuas, sí. Bueno, que vacaciones, recen mucho. igual son vacaciones. Exacto. Ok, Bueno, que coman bueno. bueno, pues, está bien, Gracias, muchachos. profe. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao.